Está con nosotros el economista jefe del Observatorio Económico Regional Urbano de la Universidad Nacional de Cuyo, Sebastián Piña. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Jornada complicada en el ámbito nacional de cara a las próximas elecciones, con este anuncio del gobierno nacional que, bueno, parece no caer de la mejor manera al sector privado, ¿no? Y no, claro, porque estás en un contexto en el cual, como bien describía Silvia recién, la mayor cantidad de las actividades que tenemos están yendo en terreno negativo y no es algo nuevo. Entonces, bueno, es un bono que si en la letra chica todavía no está claro por dónde va a venir. Sabemos que tenemos un montón de sectores, la mayoría de ellos, excepto los primarios, tipo agropecuarios, son los más que están más expuestos a esta situación. Bueno, depende cómo van a ir arreglando también con sus respectivos convenios colectivos, que sabemos que difieren de sector a sector. Claro. Esto hace un poco de ruido, digo, porque se va a dar a cuenta de futuros acuerdos paritarios. Y si tenemos en cuenta el proceso inflacionario que tiene nuestro país, no plantea que sea menor o que en enero la inflación vaya a bajar de golpe, que es cuando se cierran, ¿sí? O se sientan por lo menos a discutir paritarias. Claro. Primero, por el timing que está teniendo el bono, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo, déjame concluir otro, el esfuerzo que se está haciendo, porque realmente la mayor cantidad de actividades económicas está mal y el acceso al crédito, como para poder financiarlo, está muy alto, ¿sí? Y recordemos que el 80% de las empresas, un poquito más diría, son pymes, que son las que más expuestas están a estos ciclos económicos negativos. Bien. Y bueno, ni hablar de la productividad, cómo viene evolucionando negativamente, que es la que en definitiva en el fondo tiene que determinar el salario real. Entonces, para lo que vos me estás preguntando, si se va a tomar a cuenta de futuros aumentos, lo que yo entiendo es, bueno, llegado el cierre del convenio, la renegociación del año siguiente se va a hacer contra la expectativa que haya el año siguiente y para reparar los perjuicios en términos reales de inflación que hubo sobre el salario sobre el año que dejó, en este caso 2019. Entonces, bueno, en ese caso se va a dejar estos 5.000 pesos sujeto a esa discusión. Bien, ya que estamos hablando de un tema que repercute, vos lo planteabas en la PYME, en la economía regional, en la provincia de Mendoza, te quiero preguntar por la evolución de precios de agosto. Tenemos allí también una placa para sumar a este dato y son temas que ustedes investigan en el observatorio, en la UNCUYO, ¿no? Exactamente, sí, ahora como vamos a ver en la placa, lo que nosotros hacemos es un seguimiento de todos los precios que en definitiva repercuten en la economía y que podemos estar viendo en la placa. Y tenemos análisis mensual, anual y en lo que va acumulado del año. Esto es agosto, ¿ok? Sí. Ya incluye el efecto de las PASO, que en parte fue mitigado por las medidas que toma el gobierno, entre ellos frisar el combustible, postergar tarifas, sacar IVA a los productos de la canasta alimentaria, que obviamente han surtido cierto efecto. Bien. Pero si vemos la evolución mensual, por ejemplo, de los precios, vemos un mecanismo de propagación, que es el tipo de cambio, que es el que se lo llevó a todos para arriba. Fijémonos que en promedio la cotización saltó un 22%, ¿sí? Y muchos de los precios de la economía incluyen en su factor de costos el tipo de cambio. Por ejemplo, el IPC, ya sea nacional o de Mendoza, o bien las canastas básicas alimentarias, tienen una alta exposición a productos primarios que están bastante ligados al tipo de cambio. Bien. Eso ha provocado que para el mes de agosto tenemos subas superiores al 3%, que bueno, obviamente han sido parcialmente mitigadas por estas medidas que te comentaba, ya que subas similar al tipo de cambio, por ejemplo en septiembre, generaron una inflación de aproximadamente 8-9%, o sube la canasta básica del 10%. ¿Sí? Claro. Después tenemos el costo de la construcción, que en su composición tiene un índice que es mano de obra y otros materiales que están bastante ligados al dólar. Esa suba que vemos del 7,2% se corresponde justamente a los materiales, que si bien sube en pesos, fíjense que es menor a la evolución del tipo de cambio. Eso te reduce en dólares el costo de construcción y puede incentivarte al tenedor de dólares a arriesgarse a una inversión en ladrillo. La evolución de los precios mayoristas, 11%, también tuvo un componente en dólares que subió 21 o 22%, perdón, 28%. También es un empuje sobre los costos, es decir, lo entendemos con inflación de los costos. Entonces,
al ver que los precios mayoristas suben un 11% y los precios minoristas un 4%, eso entendemos que hay un traslado a precios que no se ha efectivizado por ahora. Y se va a ir concretando en los próximos meses. Bien. Y todo este combo de medidas vemos cómo repercuten en los salarios más expuestos, ¿sí? Los que compiten en definitiva contra las canastas básicas alimentarias como para determinar los umbrales o no de pobreza e indigencia. Fijémonos, por ejemplo, los salarios mínimos vital y móvil tuvieron un incremento del 13% en agosto, pero acumulan únicamente un 25% en lo que va el 2019, cuando agosto la inflación ya era del 30% y las canastas básicas alimentarias arriba del 34%, lo cual lo que te habla de un deterioro del poder adquisitivo. Claro, del salario, sí. Entonces también eso nos lleva a preguntar cómo van a seguir los próximos meses. Sabemos que, por ejemplo, AUH y jubilación mínima, ahí tuvieron incremento cero en agosto. Las AUH reciben 1.000 pesos en septiembre y en octubre. Sí. ¿Sí? Sí. Eso se supone que es transitorio, pero básicamente representa un aumento del 37% sobre su valor. Eso le va a permitir recuperar más un poder adquisitivo que de por sí, si nos fijamos en la placa, en términos del 2019 vienen por arriba de la inflación gracias a un aumento del 46% en marzo. La jubilación mínima va a tener un aumento ahora, o ya lo tuvo justamente este mes, del 12%. Eso le permite recuperar un poquito de poder adquisitivo. Y el salario mínimo vital y móvil va a tener un programa de escala, ya tuvo un 13% y va a llegar a acumular un 35% en octubre, y eso le va a permitir también recuperarse en términos de inflación, por lo menos en el acumulado del año. Bien. Así que es como vemos cómo evolucionan los precios. Perfecto. Seba, esto lo podemos ampliar de todos modos en el observatorio, ¿no? En la página de la universidad. Se meten y está el informe más detallado ahí. Dale, porque quiero pasar a otros temas también del ámbito nacional, aprovechando y teniéndote aquí en vivo. Primero, cerrando ya con la provincia de Mendoza, lo que pueda llegar a pasar este próximo domingo, ¿sí? 29 de septiembre, elecciones provinciales, en este caso, ¿puede modificar, generar alguna sensación en el ámbito nacional en cuanto a lo económico? Digo, ¿tiene ese peso la provincia de Mendoza? Bueno, tiene un peso electoral alto y siempre ha tenido una sensibilidad en consecuencia de cómo se han dado las elecciones nacionales. Recordemos que en el 2015 fue una de las que empezaron a anticipar justamente el cambio que se iba a dar a nivel nacional. Yo no creo que tenga una gran repercusión a nivel mercado como fue el shock de las PASO. Bien. De todas formas, creo que va a ir marcando una línea y ya justamente marcando la cancha lo que puede pasar a nivel nacional. Bien, vamos al ámbito nacional. La CUNSA, ministro de Hacienda, está reunido con referentes del Fondo Monetario Internacional. Buscan destrabar un próximo desembolso, del crédito otorgado por el FMI. Claro, la Argentina tiene un préstamo sujeto a condiciones. En este caso son 5.000 millones que corresponden a las metas que te exige el FMI y que correspondían para el segundo trimestre de este año, en el cual se cumplieron tanto las fiscales como las monetarias. ¿Sí? Bueno, entre los requisitos o las exigencias que tiene o la discrecionalidad que tiene el FMI, puede o no postergar ese pago sujeto a otras circunstancias, por ejemplo el entorno político. Se está hablando de que llegaría, si es que llega, después de las elecciones de octubre. Claro. Yo creo que está haciendo el ministro de la CUNSA es poner las cartas del juego, que se han cumplido justamente los requisitos que se venían observando y que habilitaron los otros pagos anteriores. Y bueno, tratar de disponer de ese dinero que obviamente el gobierno está necesitando. ¿Qué datos nos puedes dar del modelo económico? Porque se ha hablado mucho de este tema, vinculándolo sobre todo con el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, del modelo económico de Portugal. Bueno, como introducción surgió por una reunión que tuvo justamente Alberto Fernández con el presidente de Portugal, de que se podía entender de que era un modelo económico a seguir. Simplemente hacer como reflexión dos cosas. Uno, vos cuando estás navegando en un mar y sabes que hay una tormenta, lo podés transitar en un barquito pesquero o en un transatlántico. ¿Sí? Argentina le pasó en el 2018, tenía déficit de gobierno y déficit de cuenta corriente muy grandes, vino una tormenta y te hundió. Tuviste que recurrir al FMI, que para prestarte plata te pide ciertos requisitos que tenés que ir cumpliendo y son los que venimos monitoreando hoy en día. Portugal en su época se enfrentaba, en su época me refiero a la crisis del 2008-2009, que afectó sobre todo a los países del sur de Europa, los famosos PIGS, que está Portugal, España, Grecia, Irlanda. Bueno,
son países que venían muy expuestos en lo económico debido a déficit de gobierno y déficit de cuenta corriente muy grande. ¿Cómo reordenaron su proceso los portugueses? Dos formas. Apareció la Troika, que es un grupo de bancos internacionales, entre ellos el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Los tres armaron un plan de salvataje, llamémosle, a cambio de ciertas condiciones. Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Reordenar tus cuentas públicas, volver a hacerte fuerte para ser solvente y no solo reconocer que podés devolver la plata que te están prestando, sino volver a crecer. Y fue un plan bastante agresivo por el lado fiscal, porque aumentaron mucho los impuestos, recortaron mucho el gasto. Eso les permitió solventar sus cuentas fiscales. Eso es ajuste. Eso es un ajuste muy grande. A cambio de endeudamiento. El endeudamiento es el que te permitió tener disponibilidades como para ir afrontando el día a día. Y también hicieron ajustes externos. Volvieron a crecer en base a exportaciones, recortando muy fuerte también las importaciones. Algo parecido a lo que se ha dado a Argentina también en el último periodo. Pues estamos en el FMI, estamos con metas fiscales, con política monetaria congruente y hemos revertido, o estamos en proceso en base a metas de revertir el déficit de cuenta corriente y el de gobierno. Entonces, bueno, las medidas, la receta que deja esa historia es un plan obviamente de ajuste. Claro, bueno, para analizarlo, ¿no? Porque en algún momento se lo vinculó a esto con un posible modelo económico que aplicaría Alberto Fernández en Argentina. Bueno, son muchas las noticias, digamos, las sensaciones que van surgiendo. En sus mismos spots publicitarios habla de que va a aprender la economía, de que una de las formas es poner plata en el bolsillo de la gente, será aumentar el salario mínimo vital y móvil, etc. Bueno, el caso de los portugueses justamente implica, aparte de los altos impuestos a nuevos productos en términos de IVA o tipo bienes personales, sino también congelar jubilaciones, recortar gasto de Estado, echar funcionarios. Bueno. Bien, Sebastián, como siempre, gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias a ustedes.